Bienvenidos mis estimados alumnos a esta aula virtual correspondiente a la semana del 1 al 5 de febrero, en la que les voy a explicar la asignatura de español y vamos a iniciar con una nueva práctica social del lenguaje que es la número 8. Se llama escribir un relato autobiográfico para compartir. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que ustedes escriban un relato autobiográfico que compartirás con tu familia. Para lograrlo, identificarás las características y la función de estos textos. Ustedes en este momento todavía no conocen lo que es un relato autobiográfico y precisamente el trabajo que vamos a estar realizando durante estas semanas, el objetivo es precisamente que ustedes conozcan sus características y logren escribir un relato de este tipo. Entonces vamos a iniciar con la página, en este momento se los digo, vamos a iniciar con la página 89, donde ustedes van a leer la sección de lo que conozco. Dice, en el bloque anterior escribiste un texto acerca de la historia de tu familia. ¿Qué detalles o anécdotas de tu vida incluiste? Comenta con tus compañeros cómo escribirías una autobiografía, qué características tiene y qué acontecimientos incluirías en ella. Para comenzar, es importante que ustedes conozcan que una biografía se trata de escribir los aspectos más importantes de una persona y una autobiografía se trata de escribir sobre nosotros mismos los acontecimientos más importantes de nuestra vida hasta este momento, ¿no? Por ejemplo, ustedes, el lugar donde nacieron, la fecha en que nacieron, quiénes son sus padres, dónde estudiaron preescolar, qué sucedió en primero, en segundo grado, y algunas anécdotas importantes que les haya acontecido, ¿no? Eso sería lo que debemos de incluir en una autobiografía. Entonces, continuamos con la lectura de esta sección de lo que conozco. Dice, lee estos dos fragmentos de autobiografías. Mientras lo haces, imagina los lugares y los personajes y trata de deducir quién narra, si es hombre o mujer, qué edad tiene y otros datos del autor. Aquí en esta página 89, ustedes tienen dos ejemplos de lo que es una autobiografía. Ustedes al leer estos dos ejemplos se van a dar cuenta de dos formas diferentes de cómo se puede escribir ese relato autobiográfico y también qué elementos o qué datos puedes incluir. Como este es nuestro primer acercamiento a lo que es un relato autobiográfico, solamente vamos a trabajar con estas dos páginas, la 88 y la 89 de su libro. Es un primer contacto para que ustedes vayan conociendo lo que es una autobiografía. Después de realizar esas lecturas, vamos a trabajar con lo que es el cuadernillo. Y en el cuadernillo vamos a buscar estas dos hojitas que tenemos aquí en la pantalla. La primera de ellas dice, responde, ¿qué entiendes por autobiografía? Número 2, ¿quién es el personaje principal de cada autobiografía? ¿No? Esto lo podemos comentar ahí en casita con nuestros papás o nuestros hermanos. Después van a leer la autobiografía de Benito Pablo Juárez García y van a encerrar con color rojo los errores que tiene el texto. Y vamos a responder las preguntas. Bueno, vamos a leer muy bien esa autobiografía que está por acá. Vamos a encerrar con color rojo los errores y después vamos a contestar las preguntas que tenemos en esta parte. Dice, ¿en qué tiempo verbal se narran los sucesos? Por ahí, en una práctica social del lenguaje anterior, ya vimos lo que es el tiempo verbal pretérito. Por ahí vamos a poner atención si se ocupa ese tiempo verbal o si es otro, ¿no? La segunda pregunta dice, ¿cuáles fueron los momentos más interesantes de la narración? Pues eso ya es de forma personal. ¿A ustedes qué les pareció interesante de esa autobiografía?
Después de realizar esa primera hoja, vamos a pasar a la segunda. Vamos a poner atención, dice acá, ordena los hechos del 1 al 6 según sucedieron. Cuando se narra una autobiografía o biografía, los sucesos que vamos narrando tienen que tener un orden cronológico, es decir, lo que pasó primero y lo que pasó después. No podemos escribir primero sobre la primaria y después escribir sobre preescolar y al final vamos a escribir sobre nuestro nacimiento. Tendría que ser al contrario. Primero sobre nuestro nacimiento, después sobre preescolar y después sobre primaria, ¿no? Tiene que tener un orden cronológico. Entonces, de acuerdo a lo que dicen estos enunciados, ustedes van a escribir del 1 al 6 como sucedieron. El 1 tendría que ser lo que sucedió primero, hasta que lleguen al 6, que sería lo que pasó al final, lo último. Después nos pide acá lo siguiente, dice, redacta algún hecho divertido que haya sucedido en algunas vacaciones. No olvides los detalles. Escribe las acciones, o sea, los verbos en tiempo pasado. Por ejemplo, me caí cuando fui al mar, ¿no? No voy a poner me voy a caer, porque es algo que ya sucedió. Entonces tenemos que hacer uso del tiempo pretérito, ¿no? Dice, y las palabras que indican sucesión de hechos, mientras, después, primero, finalmente, antes de. Estas palabritas nos van a servir mucho al momento de escribir eso que ustedes les haya pasado en algunas vacaciones que hayan ido, ¿no? Por ejemplo, si fueron a visitar el mar, si fueron al río, o si fueron a visitar a sus abuelos, o algún pariente que viva lejos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con su redacción, tiempo verbal pretérito y los hechos que le dan sucesión, ¿no? ¿Qué pasó primero, después, finalmente, antes de? Esto es en cuanto al primer acercamiento que tenemos a los relatos autobiográficos. Vamos a poner mucha atención para que en el momento que ya vayamos a redactar ya tengan todas las características. Pues bien, esto es en cuanto al libro y el cuadernillo. Vamos a pasar a lo que es el libro de lecturas y por ahí vamos a encontrar esa lectura que se llama Los Pingüinos de Magallanes. Está en la página 108 y 109. Es la que ustedes van a realizar en esta semana, esa lectura. Pongamos atención porque eso tiene que ver con lo que vimos la semana pasada, ¿no? Con los artículos de divulgación científica, porque aquí nos da información sobre esa clase de pingüinos, ¿no? Entonces, observemos cómo está escrito este texto. Vamos a tratar de comprender lo que dice ahí. Es importante comentarlo con nuestras familias para que la lectura y la comprensión lectora vaya mejorando. También vamos a trabajar con ese texto, el León Felipe, que se refiere a la comprensión lectora, ¿no? Que ustedes ya saben que tienen que realizar esa lectura solo una vez, tenemos que leerlo solo una vez y con esa única vez que leamos debe ser suficiente para poder resolver las actividades que nos plantean. Ustedes mismos vayan comparando entre una lectura y otra. Si la vez pasada alcanzaron a contestar todo, o les hizo falta algo, tuvieron que volver a leer y en esta ocasión solo con una pudieron alcanzar a completar todas las actividades, ¿no? Ustedes mismos pueden ir comparando su nivel de comprensión lectora. Pues muy bien, mis queridos alumnos, esta fue la explicación de la primera aula virtual que está referida a lo que es español. Recuerden que los extraño mucho y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.